Capítulo 51. Fan Junron dijo sin expresión. Quiero el divorcio. Me das asco. 1. Por eso siempre te he dicho que no puedes escuchar las dulces palabras de los hombres. Solo mira, Li Wangjin lo hizo también frente a ti en el pasado. Su verdadero yo finalmente está saliendo ahora. Ni siquiera entiendo dónde está puesto su listón. ¿Por qué le gustaría una mujer como ella? Pero, no te sientas tan mal. Confío en que él no es serio acerca de ella. Él nunca querría divorciarse de ti. San Mei podría estar consolándola verbalmente, pero su mirada sugería lo contrario. Le había pedido salir a Fan Junron y no podía esperar para mostrarle el videoclip. Le dio un poco de sed hablar tanto y tomó un sorbo de su bebida. No estaba muy contenta con el tranquilo Fan Junron. No lloró ni dijo nada, solo miraba atenta el video. Eso hizo que San Mei sintiera que acababa de perforar algodón. ¿No hay algo que quieras decir? Fan Junron finalmente la miró y dijo. A decir verdad, más o menos había sentido que algo no estaba bien últimamente, pero elegí creerle. San Mei se rió. Si las palabras de los hombres son confiables, los cerdos también pueden volar. Mientras hablaba, había perdido el interés. Todo el tiempo, lo único que había querido era mostrar el verdadero color de Fan Junron Li Wangjin para poder superar a Fan Junron. Pero cuando se hizo realidad, no estaba tan emocionada como había previsto. Nunca hubiera imaginado que la persona con la que está teniendo una aventura es la tía de Yage. Fue muy desafortunado que Fan Junron no pudiera llorar en este momento. Unas gotas de lágrimas seguramente harían que esto pareciera más convincente. A pesar de que los Li nunca habían presentado oficialmente a Jian Yage y Zong Yi, Li Wangjin fue tan amable con Jian Yage que la había sacado muchas veces. Como tal, la mayoría de los que estaban en sus círculos sabían que Jian Yage era su hija adoptiva. San Mei negó con la cabeza y comenzó a embellecer. Solo mírala. Ella solo tiene el aspecto de un lobo de ojos blancos desagradecido, nacido naturalmente. Lo que has hecho es traer un lobo a tu casa. Quizás Li Wangjin le había dado el título a Jian Yage por su amante. Cuanto más decía, más creía que era la verdad y más despreciaba a Li Wangjin. Sí. Está bien. Todos los hombres engañan. Lo que es más importante es tener el control de las finanzas en el hogar. Tu problema es que confías demasiado en él. Como se sentía mal por Fan Junron y porque los dos habían golpeado a hombres malvados juntos, San Mei ya no odiaba a Fan Junron tanto como antes. De hecho, sintió que los dos estaban del mismo lado. Fan Junron le pidió que le enviara una copia del video y, por supuesto, San Mei estaba más que dispuesta a hacerlo. Una vez que tuvo el videoclip, Fan Junron se puso de pie y dijo, está bien, voy a despegar ahora. Muchas gracias hoy. Su tono era suave, pero San Mei, de alguna manera, pudo escuchar la tormenta que se avecinaba. Se sintió muy animada y ofreció, ¿quieres que te acompañe a casa? Ya había imaginado cómo los dos pelearían entre sí y estaba empezando a emocionarse por eso. Fan Junron apretó los labios y dijo, no, está bien. Ella agradeció a San Mei y se fue. Mirando detrás de ella, vio que San Mei había sacado su teléfono. San Mei comenzó a llamar a sus amigos de Mahon y planeó compartir la historia con ellos. Siempre había sido una parlanchina, especialmente después de que Li Wangjin la ofendió. Tanto más deseaba su venganza. Capítulo 52. Fan Junron dijo sin expresión. Quiero el divorcio. Me das asco. 2. Fan Junron volvió con los Fan. Sus padres fallecieron temprano y tanto ella como su hermano fueron criados por su abuela. Los dos estaban muy cerca el uno del otro. Necesitaba avisar a su hermano si quería divorciarse de Li Wangjin. En su vida anterior, su hermano se puso del lado de ella y también fue oprimido por Li Wangjin y su hijo, lo que provocó que su empresa se arruinara. Ella no sabía qué le sucedió después de que ella fue admitida en la institución mental, pero pensó que no podría haber terminado bien. La principal línea de negocio de Defan es la ropa y similares. Su cuñada, en especial, era una diseñadora de ropa bastante conocida. La cuñada de Fan Junron era su hermana de clase en su club universitario. Los dos estaban bastante cerca también. Llamó a su hermano y a su cuñada antes de ir, para que ambos estuvieran en casa cuando ella llegara. Yang Shi acababa de regresar de un viaje al extranjero hace unos días. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Fan Junron. Te ves cada vez mejor. ¿Está usando una marca diferente de productos para el cuidado de la piel? Como mujer, ¿quién no quería verse más joven y más bonita? He tomado nuevas píldoras embellecedoras últimamente. Te enviaré algunos en unos días, dijo Fan Junron.
Ya había producido algunos más y los ha estado almacenando en su dimensión de jade. Feng Shuo se parecía mucho a su abuelo. Tenía un aspecto bastante sencillo, pero tiene buen temperamento. Parecía más un erudito que un hombre de negocios. Sonriendo, miró a las dos mujeres que conversaban antes de decir, ¿qué te trajo a casa de repente? En lo que a él respectaba, incluso después de que su hermana había estado casada durante 20 años, ella seguía siendo familia. Él siempre se preocuparía por ella. Oh, solo quería hablar sobre mi divorcio con ustedes dos, dijo Fan Junron con calma. La cara de Feng Shuo cayó. Sin más preámbulos, Fan Junron solo les mostró el video con audio. Normalmente, eso sería bastante incómodo, pero ahora, simplemente enfureció a la pareja. Después de la ira, Fan Shuo parecía mucho más severo. ¿Estás seguro de que lo que quieres es divorciarte? Fan Junron asintió, las señales habían estado allí por un tiempo. Nunca le había gustado que me entrometiera en los asuntos de la empresa y su actitud hacia mí era, en el mejor de los casos, superficial. Desde la llegada de Jian Yage, la había tratado mejor que a Xinyun. Menosprecia a Xinyun todo el tiempo. Siempre pone a Jian Yage por encima de todo lo demás. Mientras los enumeró uno por uno, Fan Shuo se enojó más y más. Solo quería golpear a su cuñado, no, al futuro excuñado. ¿Qué pasa con los dos niños? Los dos hijos de Fan Junron eran la mayor preocupación de Yang Shi. Uno de ellos está en la universidad y el otro acaba de terminar su examen de ingreso a la universidad. No tendría que preocuparme por afectar su trabajo escolar. Al escuchar lo que ella había dicho, Fan Shuo tuvo una sensación curiosa. ¿Por qué tuvo la sensación de que su hermana había estado esperando este día durante un tiempo? Debe ser solo su imaginación. Su hermana siempre ha sido dócil. Y si ella hubiera cambiado, sería todo culpa de Li Wangjin. En la siguiente media hora que siguió, Fan Junron discutió sobre todo temas relacionados con el divorcio con su hermano. Lo que más preocupaba a Fan Shuo era la división de sus activos. No quería que su hermana se llevara la peor parte. Sin embargo, considerando el video, pensó que Li Wangjin, como el lado equivocado, probablemente no sería demasiado inflexible a menos que estuviera dispuesto a renunciar a toda la buena reputación que había construido a lo largo de los años. Después de haber completado su discusión inicial, Fan Shuo y Fan Junron se dirigieron juntos hacia la mansión de Li. Cuando llegaron, Li Wangjin y los demás estaban a punto de cenar y su hijo bebé Kupork también estaba en casa. Los tres, sentados frente a la mesa del comedor, parecían tan acogedores y pacíficos. Li Wangjin incluso tenía una rara sonrisa en él y hablaba suavemente con Jian Yage. Cuando escuchó pasos y vio a Fan Junron cuando miró hacia arriba, su sonrisa se congeló brevemente en su rostro. Recuperó la compostura rápidamente y dijo, Junron, ¿estás en casa? ¿Has cenado ya? Pensé que ibas a cenar fuera. Fan Junron se rió y dijo, no tenía apetito para la cena. Estaba demasiado molesto. Fan Shuo también miró a Li Wangjin con disgusto. En su mente, ya le había pegado la etiqueta de hipócrita a su cuñado. Li Wangjin no era tonto. Podía sentir que la ira estaba dirigida a él. Frunció el ceño y preguntó, ¿quién te había cruzado? Capítulo 53. Fan Junron dijo sin expresión. Quiero el divorcio. Me das asco. 3. Fan Junron caminó frente a ellos. Observó la botella de vino tinto sobre la mesa y agarró la botella. Le lanzó una mirada fría a Li Wangjin, lo que lo hizo estremecerse. Reflexivamente quería decir algo. Al segundo siguiente, la botella se inclinó y el líquido rojo del interior se vertió directamente sobre la cabeza de Li Wangjin. Li Wangjin estaba atónito. Pensó que estaba soñando. Había estado casado con Fan Junron durante tantos años. A pesar de algunos argumentos aquí y allá, siempre se habían mantenido en el nivel verbal. Nunca se habían vuelto físicos. El vino tinto goteaba de su cabello y estaba por toda su cara y su ropa. Nunca antes había estado en tan mal estado. La sensación fresca del fluido le recordó que esto no era un sueño. Hace un momento, su esposa lo había rociado con vino tinto. Después de que se recuperó de estar aturdido. La ira que ardía dentro de él lo hacía lucir feroz. Tú. ¿Cómo te atreves? Fan Junron sonrió en respuesta. Ella usaría su acción para hacerle saber que no solo se atrevía. Incluso se atrevió a hacerlo más de una vez. Otra botella de vino tinto le salpicó la cara. El vino tinto helado lo hizo temblar reflexivamente. Como no esperaba que ella lo hiciera por segunda vez, tampoco pudo esquivar la segunda vez. Las cejas de Li Shize no podrían haberse fruncido más.
Su tono era desagradable y de queja. Mamá, deja de ser tan irrazonable. La voz de Jian Yaje era débil. Mamá, ¿estás de mal humor? Li Wangjin se secó la cara con la mano y dijo enojado. Solo porque estés de mal humor no significa que puedas desquitarte conmigo. ¿Qué te pasa hoy? Si no le importara su imagen frente a su cuñado y sus hijos, Li Wangjin no se habría detenido ahí. Sus manos temblaban de ira. Fan Junron encendió su teléfono celular y reprodujo el video. Empujó la pantalla hacia adelante, casi directamente sobre la cara de Li Wangjin. Con una sonrisa muy falsa en ella, le dijo, Wang Xixian es hábil, lo entiendo. Solo mira cuánto te estabas divirtiendo. El enfurecido Li Wangjin se quedó petrificado y su mirada se congeló en su rostro cuando vio la pantalla de alta definición. Parecía una codorniz con el cuello pellizcado. La sangre había dejado el rostro de Jian Yaje y su cuerpo comenzó a temblar. Parecía que podría desmayarse en cualquier momento. ¿Tú, de qué estás hablando? Fan Junron lanzó una mirada aguda en su dirección. Oh, te acogí porque sentí lástima por ti porque tus padres habían fallecido. Pero todo lo que hice fue conseguirme un lobo de ojos blancos. Veo cómo es. Enviaste a tu propia tía directamente a su cama para asegurar tu propio estatus. No es de extrañar que Li Wangjin te haya estado mimando más que a Xinjun. Todo porque tu tía le había estado susurrando al oído. Por supuesto, Fan Junron sabía la verdadera razón por la que Li Wangjin era tan amable con Jian Yaje, pero eso no significaba que no pudiera decir lo que quería. Además, Jian Yaje probablemente tenga la idea de todos modos. ¿Por qué otra razón los encubriría una y otra vez? Li Shife miró al pálido Jian Yaje con incredulidad y preguntó con dificultad, ¿hay algún tipo de malentendido? Tan maduro como era, Li Shife todavía era solo un joven de 19 años. Todavía tiene que convertirse en el hombre tranquilo y sereno que fue más tarde en la memoria de Fan Junron. Fan Junron sonrió, pero la sonrisa no tenía emociones detrás. Se acercó y encendió el proyector en la sala de estar y transmitió el video desde su teléfono celular directamente a él. Los ojos de Li Wangjin se abrieron. Quería detener a su esposa, pero Fan Shuebo lo detuvo. No podía hacer nada más que quedarse allí y ver la película de acción protagonizada por el Wang Xixian. El aire acondicionado funcionaba a toda potencia en la casa, pero estaba empapado. Su mente estaba en blanco y no tenía idea de qué hacer o decir. Jian Yaje ya no podía sostenerse y se desplomó sobre la silla. Fan Junron dijo sin expresión. Quiero el divorcio. Me das asco. Capítulo 54, él la miró. Su esposa, que ahora ha comenzado a calmarse, le parecía tan desconocida. 1. Su voz tranquila explotó como un trueno junto a los oídos de Li Wangjin. ¡No! No me divorciaré. Su voz era muy determinada. A pesar de que había pensado en divorciarse anteriormente, aún no era el momento. Si se divorciaban ahora, él podía perder demasiado. Junron, eso fue un accidente. Su voz era ronca. Ambos estábamos borrachos ese día. Fan Junron sacó una pila de fotos de su bolso y las apuntó directamente a su cara. Oh, ¿también estabas borracho cuando ustedes dos se estaban abrazando? Ella había obtenido todas las fotos de San Mei. Li Wangjin abrió un poco la boca. Miró reflexivamente a su hijo y esperó que Li Shife lo ayudara a defenderlo. Sabía muy bien lo importantes que eran sus hijos para ella. Li Shife recibió la mirada de su padre y suspiró por dentro. Entendió por qué su padre, como hombre, querría engañar a su madre. Pero fue de muy mala educación engañar a alguien que está tan cerca de casa. Y su madre era demasiado temeraria para querer el divorcio por algo como esto. Solo la idea de que los asuntos de su familia se convertirían en forraje para los chismes en su círculo hizo que Li Shife se sintiera muy incómodo. Miró a Jian Yaje. Jian Yaje estaba en trance y parecía profundamente triste. Murmuró para sí misma. ¿Cómo pudo la tía hacer algo así? ¿Cómo pudo hacerme eso? Mirándola, la ira de Li Shife disminuyó. No solo su madre fue víctima de esto, Yaje también lo fue. Yaje tiene la tendencia a sentir que ella fue la responsable de todo lo que había sucedido. Ahora que se había enterado de esto, debe sentirse muy mal. No pudo evitar hablar por ella. Mamá, Yaje es inocente. Fan Shuebo, que estaba molesto con Li Wangjin, giró la cabeza cuando escuchó eso. Su tono estaba apagado. ¿Estás de su lado? Fan Junron ya se había acostumbrado a su actitud de amor por encima de todo. Además, habiendo renacido, ya no lo miraba como a su hijo. Por eso todavía estaba muy tranquila después de escuchar eso y no se sintió herida en absoluto.
Fan Shuebo no era exactamente igual a ella. Siempre había tenido una buena impresión de este sobrino. Nunca hubiera pensado que después del comportamiento repugnante de Li Wangjin y la obvia participación de Jian Yage en todo este asunto, Li Shife se puso del lado del lobo de ojos blancos en lugar de su propia madre. Jian Yage le dio a Li Shife una mirada apreciativa y dijo suavemente: no es necesario que hables por mí. Fue mi culpa. Si me hubiera dado cuenta antes, seguramente habría tratado de detenerlos. Mi lugar es estar en el extremo receptor de la ira de mamá. Su voz débil más su mirada pálida la hacían parecer una flor frágil bajo una tormenta. El corazón de Li Shife dolía aún más. Su voz era aún más decisiva. Le dijo a Fan Junron con afirmación: mamá, esto no tiene nada que ver con Yage. Entiendo que estés enojado con papá, pero no deberías desquitarte con Yage. Fan Junron miró a Jian Yage y dijo: así es. Sus ojos son meros adornos. Ella sale con ellos todos los días pero no ha notado nada. Si no va a usar sus ojos, debería donarlos. Li Shife frunció el ceño y dijo: mamá, ¿cómo puedes decir algo así? Eso lastimaría a Yage cuando lo escuchó. Fan Junron tiene cierto nivel de admiración por Jian Yage. En solo un mes después de su llegada, pudo encantar a su hijo bebé Kupork. Hasta el punto de que ella era la única que podía ver en sus ojos. Ella asintió y dijo: sí, soy fría y cruel. Y alguien tan cruel y frío como yo no es lo suficientemente bueno para ser tu madre. Ya no es necesario que me llames mamá en el futuro. Ella se rió y dijo: de cualquier forma que lo mires, yo debería ser la víctima más grande aquí siendo traicionada por ambos. Pero, por alguna razón, el daño que me hicieron no está a la altura de las lágrimas de Jian Yage. Bien, considera que he criado a un hijo sin valor. Es mi culpa que nunca aprendí a llorar. Cuando terminó, su mirada era fría y apartó la mirada de Li Shife. ¿Está bien ahora? Las manos de Fan Shuebo temblaban de ira. Su sobrino era una persona normal antes. ¿Qué le había pasado? Capítulo 55, él la miró. Su esposa, que ahora ha comenzado a calmarse, le parecía tan desconocida. 2. Li Shife parecía haber recibido un puñetazo en la cara. Sus colores cambiaron. Su tono asertivo se debilitó y parecía un poco frenético. Eso no es lo que quise decir, siempre se había aprovechado del amor de su madre por él. En su mente, Fan Junron siempre lo defendería y estaría de su lado. No había esperado que el privilegio pudiera ser removido tan fácilmente. Sintió que su madre estaba realmente molesta esta vez. Mamá, murmuró. Fan Junron ya no quería hablar con él. Se volvió hacia Li Wangjin y le dijo: solo encuentra un momento y firma los papeles del divorcio. Li Wangjin se recobró y dijo en un tono decisivo: no me divorciaré. Luego suplicó: dame una oportunidad más, por favor. Realmente no quiero perderte. Fan Junron estaba a punto de vomitar por sus repugnantes palabras. Ella dijo inexpresivamente: está bien, así que no quieres divorciarte. Firmaremos un acuerdo. Si me vuelves a engañar, te irás sin nada. Además, no quiero volver a ver nunca más a Jian Yage y Wang Xixian. Los despedirás a ambos de inmediato. Dijo eso sabiendo muy bien que Li Wangjin nunca estaría de acuerdo con eso. Efectivamente, Li Wangjin se quedó sin palabras de inmediato. Todas las cosas dulces que puede conjurar estaban atrapadas en medio de su garganta. Ya estaba harto de la agresividad de Fan Junron últimamente y planeaba divorciarse de ella tarde o temprano. Si iba a firmar el acuerdo ahora, todas sus perspectivas desaparecerían. No fue difícil para Fan Shuebo darse cuenta de lo que estaba pasando por la mente de Li Wangjin cuando vio la mirada en él. Él se rió. Lo sabía. Todo lo que dijiste fueron solo palabras vacías. Así que no puedes separarte de ellos, ¿eh? ¿Cómo encontraste las agallas para decir que no quieres divorciarte? Había pensado en pedirle a su hermana que lo pensara un poco más y no actuara demasiado precipitadamente. Ahora, al ver los comportamientos del dúo de padre e hijo, Fan Shuebo sintió que debían divorciarse. Todo lo que pudo decir fue que ese hombre era demasiado bueno para ocultar su verdadero yo y que había engañado a todos en el pasado. Li Wangjin no tiene réplica, pero de repente recordó algo más. Con un tono acusador, preguntó: ¿cómo conseguiste ese video? ¿Instalaste una cámara de vigilancia en la casa? Fan Junron dijo con indiferencia: parecías haber olvidado que esa es mi casa. Pero este video me lo dio otra persona. Mientras esté de acuerdo con el divorcio, no filtraré el video. De acuerdo, solo podía garantizar que no lo transmitiría. Si vino del final de San Mei, entonces eso no tiene nada que ver con ella.
Li Wangjin estaba frenético. No tenía idea de cuántos vídeos más tiene su esposa. Si ella fuera a distribuirlos todos, toda su buena reputación que él había gastado años en construir desaparecería de la noche a la mañana. Se pasó las manos por el pelo y lo despeinó bastante. Él tiene, después de todo, una muy buena idea de la personalidad de Fan Junron. Una vez que había tomado una decisión, nada podía cambiarla. Si no hacía lo que le decía, le preocupaba que ella simplemente filtrara los vídeos para vengarse de él y esa era una consecuencia que podía manejar. Li Wangjin respiró hondo y puso una mirada de desesperación y profunda tristeza. Está bien, si insistes en divorciarnos, entonces nos divorciaremos. Mirando el lado positivo, la mayoría de los empleados de la empresa eran sus hombres. Sería imposible que Fan Junron se hiciera cargo. Mientras todavía tenga la compañía, incluso si le dolió un poco al principio, podría recuperarse y seguir siendo ese boss Lee en la parte superior de la cadena alimenticia en City. Ese Fan Junron subió las escaleras y dijo, está bien. Ya me había puesto en contacto con el abogado antes de venir. Él puede venir en cualquier momento. Li Wangjin no se veía muy bien. A pesar de que estaba preparado para divorciarse de Fan Junron, viendo lo ansiosa que estaba por eso, parecía que todo su afecto hacia ella en el pasado era unilateral. Capítulo 56, él la miró. Su esposa, que ahora ha comenzado a calmarse, le parecía tan desconocida. 3. Fan Junron rara vez estuvo involucrada en los negocios de la compañía, pero tiene a Xu Weiwei allí. En los últimos meses, Xu Weiwei había recopilado mucha información para ella, por lo que Fan Junron tenía una idea bastante clara de lo que estaba sucediendo en sus propiedades. Las acciones combinadas de Li Wangjin y Fan Junron en Iron Corporation ascendieron a alrededor de 20.000 millones de yuanes. Meifan Corporation, una empresa especializada en productos para el cuidado de la piel, acababa de salir a bolsa y tenía una escala relativamente menor en comparación. Pero el terreno en el que se encontraba era caro, por lo que su precio de mercado seguía siendo de 6.000 millones de yuanes. En cuanto a otras acciones, efectivo, propiedades, resultaron ser alrededor de 15.000 millones de yuanes, más o menos. Oh, claro, luego estaban las antigüedades y las pinturas que Li Wangjin había estado comprando a lo largo de los años. Sus valores nominales ascendieron a 5.000 millones de yuanes. Después de todo, los valores de las antigüedades se han apreciado en los últimos años. En cuanto a las joyas y los autos, Fan Junron ni siquiera los incluyó en la fórmula. Dedujo que Li Wangjin no tendría las agallas para pedirle que pusiera sus joyas en la mezcla. Como esto surgió demasiado abruptamente, Li Wangjin no había tenido la oportunidad de hacer nada turbio. Los dos pasaron los siguientes 2 días haciendo una lista de todas sus posesiones y propiedades. Li Wangjin dijo, después de todo, yo era el que estaba equivocado. ¿Por qué no tomas todo lo que no sea la compañía? A pesar de que le dolía mucho renunciar a tanto, necesitaba la empresa que le permitiera ganar dinero, así que esa era una decisión que tenía que tomar. Incluso te daré todas las antigüedades que compré. En ese caso, incluso si las palabras sobre su aventura hubieran salido a la luz, otros todavía sentirían que era un hombre decente, ya que le había dado a Fan Junron más de la mitad de sus activos. No me parece. Ver el trabajo de Xu Fangwen me recordaría a ti. Solo me molestarían. Puedes quedártelos. Además, una persona decente no debería tomar algo que los demás valoran. Como eran tu preciosa colección, sería un error que yo los tomara. Esas no eran más que las excusas de Li Wangjin para invadir sus activos. De ninguna manera Fan Junron sería el idiota que aceptaría esa pila de papeles sin valor. Obtienes Iron Corporation y tu colección de pinturas. Tomo el resto. Pero esos dos suman más de 24.000 millones de yuanes, yo estaría en el lado perdedor si los dividimos de esa manera. Tú eres, después de todo, el lado que tuvo la culpa. Hizo una pequeña pausa y luego continuó. ¿Por qué no hacemos esto? Me pagas otros 3.000 millones de yuanes además de eso. Sintió que ya estaba siendo muy amable y no fue demasiado lejos. Li Wangjin podría obtener 3.000 millones si lo intentara. Él solo estaría apretado por un tiempo después. Ella recordó un pedazo de tierra que poseían. Estaba en el área rural actualmente, pero ese terreno estaría en desarrollo dentro de un año y se construiría en 2 centros de la ciudad. El valor de esa propiedad inmobiliaria aumentaría más de 10 veces. Li Wangjin estaba a punto de vomitar sangre. Sabía muy bien que si vendía sus antigüedades, tendría suerte si conseguía 100 millones de yuanes por ellas. Si tuvieran que dividir sus activos de esa manera, solo obtendría un total de 15.000 millones de yuanes.
Eso fue como raspar un gran trozo de carne de su cuerpo. No podía permitir que eso sucediera. Fan Junron dijo con frialdad. No me gusta el trabajo de Shou Fengwen por tu culpa. ¿Por qué no hacemos esto? Si insistes en que me los quede, haré una subasta y los convertiré todos en efectivo. ¿Qué hizo que Li Wangjin pensara que querría guardarlos como recuerdo? Li Wangjin se congeló y soltó. No puedes hacer eso. No podía permitir que esos fueran evaluados por un experto. Una vez que saliera el resultado, no quedaría nada de su reputación. Apretó los dientes y dijo, tienes razón. No creo que pueda entregar mi preciosa colección. Te compensaré de otras maneras. Estaba un poco aturdido. ¿Qué había pasado? ¿No era él quien había planeado transferir la mayor parte de sus bienes comunes antes de divorciarse de ella? Él la miró. Su esposa, que ahora ha comenzado a calmarse, le parecía tan desconocida. Capítulo 57, su alegre voz se convirtió en la gota que colmó el vaso para Li Wangjin. 1. Como Fan Junron tiene suciedad sobre él, Li Wangjin no se atrevió a regatear demasiado cuando se trataba de la división de sus activos y correr el riesgo de enojar a Fan Junron. Podía decir que ella tenía la mente puesta en divorciarse y ni siquiera su hijo podía cambiar de opinión. Incluso pensó en llamar a su hija y hacer que volviera a casa. Sabía muy bien que Fan Junron se preocupaba mucho por su hija, incluso más que por su hijo. A pesar de que no le importaba eso, no le impediría aprovechar eso. Excepto que cada vez que intentaba llamar a Li Xinyun, su teléfono estaba apagado. Estaba enojado y la maldijo muchas veces a sus espaldas. Sin embargo, como no pudo localizarla, tampoco había mucho que pudiera hacer. Se arrepintió nuevamente cuando miró todos los activos que irían a Fan Junron y no pudo evitar comenzar a culpar a Wang Xixian. Si ella no lo hubiera seducido con impaciencia, él no se habría equivocado. Incluso comenzó a cuestionar si el vino que tomó ese día estaba drogado. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Hemos estado casados por tantos años. Después de todo, mirando hacia abajo a la división de los bienes en el decreto de divorcio, no pudo evitar querer darle un último intento. Fan Junron le dirigió una mirada fría. ¿No puedes separarte de tu dinero? Nunca te identifiqué como un burgués. No, es el afecto entre nosotros del que no quiero separarme. Hasta cierto punto, Fan Junron quedó impresionado por el nivel de desvergüenza de Li Wangjin. ¿Cómo pudo fingir descaradamente que aún siente algo por ella en este momento? Ella solo encontró eso repugnante. Ella curvó un poco los labios. Había una sonrisa en su rostro, pero era de una frialdad penetrante. Entonces, ¿qué tal si me das todas tus posesiones para mostrarme cuánto me amas? Li Wangjin se quedó sin palabras. Fan Junron se puso de pie y terminó de hablar con él. Te veré en la oficina de asuntos civiles mañana, a menos que quieras aparecer en la lista de búsqueda más buscada. No le preocupaba que Li Wangjin cambiara de opinión. Después de todo, su reputación era muy importante para él y no había forma de que pudiera soportar ser el protagonista masculino de algún video pornográfico, especialmente uno que se pasaría a nivel nacional. Solo para estar 100% segura, preparó un regalo adicional para Li Wangjin. Li Wangjin regresó a su compañía sintiéndose molesto y discutió con su ayudante de confianza para ver si tenía alguna buena idea. Zhou Zi, su subordinado, negó con la cabeza. Ella te tiene donde te quiere. Después de todo, usted es el culpable aquí, a menos que la señora también haya cometido un error similar. Sus palabras fueron lo más sugestivas que pudieron ser. Li Wangjin apretó un poco los labios. Incluso si ya no siente nada por Fan Junron, después de todo, han estado casados durante tantos años. Durante mucho tiempo la había visto como parte de su posesión. Él no dejaría que ella lo engañara voluntariamente. Ningún hombre podría soportar eso. Además, Fan Junron estaba en casa en este momento y ella le había dado el ultimátum de que se reunirían mañana en la oficina de asuntos civiles o él estaría en la lista de las más populares. Con solo un día de tiempo, no sería capaz de hacer que eso sucediera incluso si hubiera querido. Parecía que no tendría más remedio que aceptar el destino del divorcio. Excepto que se sentía tan injusto, tantos activos, y la mayoría de ellos deberían haber sido suyos. Cuanto más pensaba en ello, más infeliz se volvía. Luego entró su asistente y su piel bronceada brilló de la emoción. Jefe, acabo de escuchar la noticia de que el gobierno de la ciudad desarrollará una nueva área comercial el próximo año. La nueva área comercial estará ubicada en el distrito de Nane, cerca de nuestra fábrica.
Aunque la sede de Iron estaba ubicada en el corazón de la ciudad, su fábrica se construyó en un área remota mucho más barata. Además, no eran una empresa pequeña, por lo que su fábrica ocupaba bastante terreno. Capítulo 58, su alegre voz se convirtió en la gota que colmó el vaso para Liu Wanjin, tos. Liu Wanjin, cuyo rostro estaba fruncido, se puso de pie y miró a su asistente. Sus ojos brillaban y preguntó, ¿estás seguro de eso? Zhou Zi asintió con fuerza. Lo escuché con mis propios oídos. Liu Wanjin caminó de un lado a otro y se frotó las manos con entusiasmo. Si esto era cierto, entonces su empresa valdría mucho más. Podrían hacer al menos 6 veces el costo de ese terreno, lo que aumentaría el valor de la empresa en 30.000 millones de yuanes. Volvió a preguntar, ¿de dónde escuchaste eso? Jianbing estaba almorzando con sus amigos y los escuché, dijo Zhou Zi. Liu Wanjin frunció el ceño. ¿Cómo pueden ser tan descuidados? Tenía una idea de qué tipo de persona era Jianbing, el amigo de la escuela secundaria de su esposa. Era una persona cuidadosa y nunca compartiría algo tan importante en público. No, solo lo escuché porque el servidor intervino en la habitación privada en la que estaban, dijo Zhou Zi. Echó un vistazo a Liu Wanjin. Sabía muy bien que Liu Wanjin siempre había querido obtener información privilegiada de los pero nunca tuvo la oportunidad. Le pagué al servidor para poner micrófonos en la sala. Zhou Zi no mostró ningún sentimiento de culpa cuando dijo esto. Sabía que la información era lo suficientemente significativa como para que su jefe solo estuviera orgulloso de su logro en lugar de fruncir el ceño por cómo la obtuvo. Las cejas de Liu Wanjin se despejaron cuando escuchó eso. Se sentía mucho más seguro acerca de la credibilidad de la información ahora. Si eso era cierto, eso hizo que la parte que iba a Fan Junron fuera mucho más digerible. Mientras pudiera tener posesión de las acciones de ambos en Iron, no perdería nada. Para entonces, nunca aceptaría volver a casarse con Fan Junron, incluso si ella viniera y le rogara. Le dio unas palmaditas en el hombro a Zhou Zi y dijo felizmente, «Buen trabajo». Tenía medio corazón para retrasar el momento del divorcio. Pero ahora que se había enterado de esto, su postura había cambiado por completo. Ahora solo quería divorciarse lo antes posible para poder embolsarse todas las ganancias. Esa idea ocupó toda su mente y no pudo evitar llamar a Fan Junron de inmediato. Su voz era animada. Como querías divorciarte, está bien, lo haremos mañana a primera hora. La voz de Fan Junron, proveniente del otro lado del teléfono, era muy tranquila. Tal vez deberíamos reprogramar. Jianbing me invitó a almorzar mañana. Dijo que había algo que quería que yo supiera. Podemos ocuparnos de nuestro divorcio pasado mañana. No tengo prisa. El corazón de Liu Wanjin cayó. Estaba seguro de que la noticia que acababa de escuchar era lo que Jianbing quería compartir con Fan Junron. Los dos siempre habían sido cercanos. De ninguna manera. Si prolongaran esto hasta pasado mañana, es posible que Fan Junron no esté dispuesta a renunciar a su parte de la empresa. No había forma de que él compartiera esa ganancia con ella. No. Hagámoslo mañana por la mañana. Soltó. ¿Cuál es la prisa de repente? ¿No puedo esperar para casarme con tu amante? Wang Xixian era lo último que tenía en mente en este momento. Respiró hondo y dijo, simplemente no veo el sentido de alargarlo más. Siguió y siguió con todo tipo de razonamientos hasta que finalmente pudo convencer a Fan Junron de reunirse con él a tiempo mañana para su divorcio. De repente, su postura parecía haber cambiado. Después de colgar el teléfono, Liu Wanjin se secó el sudor de la frente. Estaba un poco cansado, pero estaba más emocionado y emocionado. Cómo deseaba poder cerrar los ojos y mañana ya estaría aquí. Al día siguiente, Fan Junron no tenía intención de mantener esto en secreto. Ni siquiera usaba gafas de sol, pero entró abiertamente en la oficina de asuntos civiles con Liu Wanjin. Los dos ya habían firmado su sentencia de divorcio. Todo el proceso transcurrió sin problemas ya que ya habían llegado a un acuerdo de antemano. Cuando Liu Wanjin vio a Fan Junron firmar su nombre, su corazón que había estado colgado en el aire finalmente volvió a donde estaba. Con el acta de divorcio en la mano, no pudo evitar recordar el día de su boda. Ya habían pasado 20 años desde ese día. Tenía verdaderos sentimientos por Fan Junron en ese entonces. Era solo que su cariño por ella se había erosionado frente a la ganancia financiera. Además, mientras Fan Junron estuviera cerca, todos siempre sentirían que tuvo suerte de haberse casado con ella. Nadie apreciaría su verdadera habilidad.
Capítulo 59, su alegre voz se convirtió en la gota que colmó el vaso para Liu Angjin. 3. Liu Angjin quería reírse a carcajadas cuando pensó en el hecho de que, de ahora en adelante, él sería la última palabra en todo lo relacionado con Arjun. Sin embargo, hacía tiempo que se había acostumbrado a fingir ser un buen tipo frente a Fan Junron y no quería que se mostrara su entusiasmo. El conflicto dentro de él hizo que su expresión pareciera torcida. Bajó la cabeza. Después de recuperar el control de su mirada, miró a Fan Junron y dijo: ¿Te gustaría que te lleve a tu lugar de reunión con He Jianbing? No pudo contenerse. Quería que He Jianbing supiera las noticias. Nunca le gustó mucho He Jianbing. Especialmente en los últimos tiempos, esa mujer ni siquiera lo saludó cuando se topó con él, como si él fuera solo un accesorio que estaba siguiendo a Fan Junron. Fan Junron le dio una sonrisa que no era realmente una sonrisa y dijo: ¿por qué no? Liu Angjin caminó felizmente junto a Fan Junron. Fan Junron iba a encontrarse con He Jianbing en un restaurante Michelin. Cuando casi estaba allí, Fan Junron le hizo saber a He Jianbing que saliera a su encuentro. Mirando a Liu Angjin, He Jianbing mostró una sonrisa muy oficial y dijo: ¿entonces estás divorciado ahora? Liu Angjin asintió. Miró a Fan Junron, suspiró y dijo: sí, Junron no pudo perdonarme. He Jianbing se volvió y miró a Fan Junron: ¿todos los términos y condiciones son los mismos que antes? Fan Junron reconoció. He Jianbing estaba muy feliz de repente y le dijo a Fan Junron: felicitaciones. El gobierno se va a desarrollar en el área de Beio el próximo año. Su terreno va a subir y subir de precio. Esta noticia estaba a punto de ser anunciada en unos días, así que no importó que ella lo dijera en voz alta. Además, He Jianbing quería a propósito que Liu Angjin lo escuchara. Liu Angjin se quedó atónito en silencio y sospechó que algo andaba mal con sus oídos. Sus labios temblaron. Pensé que era el distrito de Nane. ¿Cómo estaba Beio ahora? He Jianbing frunció los labios. No. ¿Quién te dijo que era Nane? Ella fingió que estaba tratando de recordar. Oh, eso me recuerda. Podría haberle dicho erróneamente a mi amigo que era Nane cuando hablábamos de eso anteriormente. Será mejor que lo llame para aclararlo. Miró a Liu Angjin. Pero, ¿cómo supiste de esto? ¿Quién te lo dijo? Liu Angjin no estaba de humor para responder a su pregunta. Todo lo que podía pensar era que el terreno en Beiyou estaba a punto de subir de precio. Ni siquiera le importaban todas esas propiedades en ese momento y simplemente las firmó casualmente con Fan Junron sin siquiera intentar regatear con ella. La repentina noticia sorprendió tanto a Liu Angjin que pensó que su alma se rompería. Aturdido, seguía repitiéndose a sí mismo: eso no es posible, ¿cómo podría ser eso? Estaba en estado de shock y deseó que esto fuera todo menos un sueño. Fan Junron le dirigió a Liu Angjin una mirada muy sincera y dijo: sí, es una pena que ya nos hayamos divorciado y esa tierra ya no tenga nada que ver contigo. Ella agitó el decreto de divorcio en su mano hacia él. Iba a pedir el divorcio después de mi almuerzo con Jianbing, pero no querías esperar en absoluto. Por supuesto, eso fue todo porque He Jianbing estaba dispuesto a trabajar con ella. De lo contrario, nunca hubiera ido tan bien. Supongo que simplemente no estaba destinado a ser. A veces así son las cosas. No te preocupes. Me aseguraré de hacer un buen trabajo con ese pedazo de tierra. Su alegre voz se convirtió en la gota que colmó el vaso para Liu Angjin. Miró por última vez al devastado Liu Angjin y entró al restaurante con He Jianbing. Sería una cosa si no lo hubiera sabido en absoluto. Pero solo la diferencia de un día, y él habría podido tener una parte sustancialmente mayor de la riqueza. Esa noticia fue devastadora para Liu Angjin. Liu Angjin le dio a Fan Junron una mirada mortal detrás de ella. Pensando en el pedazo de tierra que acababa de perder, estaba a punto de vomitar sangre. ¿Por qué no esperó un par de días para divorciarse? ¿Por qué? ¿Cómo fue que He Jianbing simplemente habló mal sobre la ubicación? ¿Podría culpar a He Jianbing? ¡No! Fue su asistente quien estaba escuchando su conversación y obtuvo la información incorrecta que lo llevó a su fallecimiento. De repente, vio negro y su cuerpo comenzó a caer hacia atrás. Capítulo 60, Justicia donde se debe justicia, 1. Gracias. Fan Junron levantó su copa de vino y brindó por su amiga. Ningún problema. Debo decir que estoy muy impresionado. Fan Junron dijo que se iba a divorciar y así lo hizo. No hubo confusión de cosas o arrastrar las cosas. He Jianbing realmente encontró eso impresionante. Ella no habría sido capaz de hacer eso por sí misma.
Su familia y la de su esposo se beneficiaron mucho de su unión, por lo que incluso si no hubiera más sentimientos entre los dos, ella no podía simplemente levantarse e irse así. Es posible que no pueda hacerlo por sí misma, pero estaba dispuesta a ayudar a su amiga y brindarle el apoyo que necesitaba. Sin mencionar el hecho de que Fan Junron le había avisado previamente y pudo esquivar la bala de ser engañada por Wang Xiao. Ella siempre estaba dispuesta a devolverle el favor. Fan Junron estaba de muy buen humor después de su exitoso divorcio. Los que ella había plantado en la empresa previamente habían renunciado después de la transición de su trabajo y se cambiaron a su Meifan, una empresa de productos para el cuidado de la piel. Naturalmente, ella trataría bien a su gente. Todos recibieron un aumento del 10%. Mirando los activos bajo su nombre, Fan Junron sintió que nunca había sido tan rica en toda su vida. Hablando de eso, todas las propiedades inmobiliarias que habían comprado a lo largo de los años, incluida la gran mansión en la que se alojaban actualmente, se habían ido a Fan Junron. Li Wangjin y Jian Yage deberían mudarse. No estaba segura de si Li Wangjin se había olvidado o si fue intencional, pero habían pasado 2 días desde el divorcio y no mostraban signos de estar listos para mudarse. En cuanto a Li Shize, no tenía ese tipo de autoconciencia en absoluto. Después de todo, en su mente, aunque sus padres se habían divorciado, seguían siendo sus padres. Solo tenía sentido que siguiera quedándose donde estaba. Fan Junron no se molestó en desalojarlos. No valía la pena que ella se lastimara por estos individuos. Además, ella no estaba tan apegada a esta casa de todos modos. En su vida anterior, fue enviada a la institución mental desde esta casa, mientras que Li Shize y Jian Yage continuaron viviendo sus vidas felices en esa casa de grandeza. A pesar de que esos días se habían ido, cada vez que pensaba en ello, se sentía como una espina de pescado atorada en su garganta. Todos los sirvientes de la casa se pusieron del lado de Li Wangjin y los demás, especialmente después de la llegada de Jian Yage. Rápidamente se habían encariñado con Jian Yage. Fan Junron no fue lo suficientemente estúpido como para mantener este grupo de empleados después de su divorcio. Naturalmente, todos irían con Li Wangjin. Le dijo a Zong Yi y trasladó las pertenencias de ella, de Zong Yi y de su hija a una nueva casa. La nueva casa no era tan grande como su mansión, pero aún así tenía 2 pisos. Más que suficiente para los 3 más sus sirvientes. Rápidamente contrató a un nuevo chofer, chefs, ayuda doméstica por horas y guardaespaldas, y estaba preparada. Estas personas estaban en su nómina y, naturalmente, le serían leales. Contrató un total de 5 guardaespaldas. Al renacer, fue muy cautelosa con su vida. Fan Junron no reconoció a Jian Yage como su hija, pero ella eligió personalmente a Zong Yi y la reconoció. A Zong Yi le preocupaba que Fan Junron estuviera de mal humor inicialmente, por lo que se tomó un tiempo libre para hacer compañía en casa. No obstante, incluso una persona ciega podría decir que Fan Junron había estado bastante alegre desde el divorcio. Parecía que casi quería silbar todos los días. Eso hizo que Zong Yi se sintiera mejor. Fin del capítulo.